Hola muchachos, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos por este medio. Eh, Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de compartir un poquito de su palabra. Hoy traigo un mensaje especial. Sabes que el Señor me ministró mucho a mí también con este mensaje y quiero compartirlo contigo. Y te pido que podamos orar para que el Señor sea el que nos esté hablando, que sea Él el que nos esté ministrando, que sea el que esté revelando sus verdades a nuestra vida. De nada serviría que fuera un bonito mensaje o divertido o atractivo si no llega a nuestro corazón y el Señor produce vida en él. Así que vamos a orar por esto, ¿no? Dios, te agradecemos por este tiempo que nos permites estar escudriñando tu palabra, Señor. Queremos conocerte más. Mi deseo es conocerte más. Mi deseo es comprender tus verdades, Señor, porque tus verdades traen libertad y traen vida y traen gozo completo, Señor, a mi ser. Quiero vivir en ese gozo, Señor. Sigue mostrándote, sigue revelándote a nosotros, Señor. Yo te pido por cada uno de los muchachos que están escuchando este mensaje, que tu palabra llegue como esa palabra viva y eficaz, Señor, y que penetre hasta lo profundo, y que produzca en nosotros frutos para alabanza de tu nombre, Señor. Te pedimos, Dios, que tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues es un mensaje, si bien un poco simple, pero que nos va a llevar también a reconocer algunas cosas que tenemos que poner atención en cuanto a nuestro vivir como discípulos de Cristo, como creyentes. Vamos a estar viendo la carta a los Corintios. No vamos a ver pedacitos nada más leídos, sino vamos a tratar de comprender la situación que estaba pasando en la iglesia y por qué Pablo estaba escribiendo eso inspirado por el Espíritu Santo. Así que te animo a que leas toda la carta de Primera de Corintios de corridito, para que la tengas un poco fresca en tu mente cuando estemos estudiando este pasaje. Ahora, si quieres, vamos a empezar y después léela y a lo mejor puedes volver a ver el video, si es posible, no sé. Pero la idea es que tengas un poquito fresco la situación que estaba pasando en Corintio y por qué Pablo estaba abordando esos temas de la forma en la que los abordó. Sabemos, inspirado por el Espíritu Santo. Pues primero que nada, el motivo de la carta a los Corintios era porque Pablo había recibido algunas noticias. Unas personas que provenían de la casa de Cloé, no sabemos muy bien quién era Cloé. Algunos dicen que pudo haber sido alguna mujer opositora a Pablo. Cloé es un nombre femenino al parecer. Otros dicen que pudo haber sido alguien de la iglesia, pero no sabemos. El punto es que gente de la casa de Cloé llega con Pablo a Éfeso. Pablo ya estaba en Éfeso y le cuentan las situaciones que estaba viviendo la iglesia. Y le platican que había contiendas y había problemas dentro de la iglesia que mostraban la falta de sabiduría y comprensión de la iglesia con respecto a la forma de pensar de la ética y la moral cristiana. Ellos estaban envueltos en el pensamiento del momento, lo que Pablo también denomina la sabiduría humana, lo que muchas veces llamamos también la sabiduría del mundo. Esta estaba impregnada en la iglesia. Y esto había llevado a la iglesia a no entender, a no comprender
muchas de las cosas a las que se estaba enfrentando dentro de la sociedad. No tenían idea cómo manejarlas. Y si tú ves la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, vas a ver esas problemáticas y a veces podríamos decir, ¿por qué preguntaron eso también? ¿O por qué dejaron que pasaran esas situaciones? Bueno, la respuesta es porque había esta sabiduría del mundo impregnada en la iglesia de Corintio. Entre los conflictos que se mencionan, algunos de ellos son la división en la iglesia por causa de esta sabiduría mundana. También había una carnalidad en la iglesia, de ahí sacamos el término cristiano carnal, ¿no? Había esta manifestación de las características de la carne humana en la iglesia. Es decir, su comportamiento y su estilo de vida reflejaban su interés por las cosas del mundo, su falta de comprensión del reino de Dios, su falta de búsqueda de la justicia de Dios, su falta de poner los ojos en las cosas de arriba, y mostraban su preocupación por las cosas de este mundo. Esta era una de las problemáticas que Pablo había escuchado de la iglesia de Corintio. Y la tercera cosa que también había era el orgullo espiritual que estaba presente y afectando a la iglesia. Esos son solamente 3 puntos que escribí para mencionarlos, pero hubo más problemas. Anteriormente Pablo había recibido también una carta de parte de la iglesia. Eso lo vemos en el capítulo 7, verso 1, cuando les dice: en cuanto a las cosas que me escribieron. O sea, Pablo había recibido una carta con preguntas acerca de cómo conducirse como iglesia. Y lo interesante es cómo Pablo va respondiendo a detalle cada una de estas preguntas y conecta las respuestas con exhortaciones que apuntaban a resolver también las problemáticas en las que estaba inmersa la iglesia. Este tipo de problemas solamente mostraban algo que para Pablo era muy evidente, y lo menciona en el capítulo 10. Era una carencia de la iglesia por hacer todo para la gloria de Dios. La iglesia no tenía esto presente. Tenía presente el hacer las cosas para su propio beneficio, el hacer las cosas para sacar provecho para ellos mismos en una forma egoísta y orgullosa. Y Pablo empieza a abordar los conflictos mencionados en la carta. Ahora, por causa del tiempo no podemos tocar todos los temas, pero me gustaría que empezáramos con el primero. Si en algún momento Dios nos permite seguir platicando de esto, podríamos ver los demás. El primero que menciona es la división en la iglesia por causa de la sabiduría mundana. El apóstol Pablo esclarece la raíz del problema. Las divisiones no eran por problemas doctrinales en sí o enseñanzas falsas. O sea, no era un problema en el que dijo uno: oye, este cuate está recibiendo una doctrina rara, entonces no nos gusta, y empezaron a discutir o a ver diferencias y se separaron. No, este no era el problema. Las divisiones se estaban presentando por haber hecho a un lado, por haber relevado la sabiduría de Dios y por haber empezado a abrazar la sabiduría del mundo como verdadera. Este era el problema en la iglesia, por lo que había esta división. Ahora, ¿cuál era esta sabiduría del mundo? Los sabios de aquella época disertaban mucho acerca de la vida, en especial con respecto a la ética y la moral, cómo deberíamos de vivir, cómo responder a los problemas de la vida. ¿Quién soy yo? El ser, ¿no? O sea, mi identidad, pues. Y este era el movimiento de sabiduría mundana que se veía y que circulaba en la ciudad donde estaba la iglesia.
Esta influencia se había acomodado dentro de la iglesia de tal forma que no eran capaces de distinguir las reglas de conducta según el carácter de Dios y su voluntad. El fundamento para la construcción de los deberes y obligaciones hacia la familia, el matrimonio, la sociedad, la iglesia y el Estado estaban totalmente distorsionados, no los podían comprender y no eran claras, de tal manera que no había un mismo pensar ni un mismo sentir. Todo era relativo, todo era, tú piensas así porque tu maestro, el sabio de ese momento, el gurú, el maestro tuyo te enseñó eso. Yo pienso distinto. Y había estas divisiones. No había una verdad absoluta que gobernara en la iglesia. Y este tipo de sabiduría, hermanos, si te das cuenta, no dista mucho de la actualidad. En la actualidad nos estamos enfrentando a una situación muy parecida. La falta de discernimiento entre lo que es la ética y la moral, lo que es bueno, puro, justo, verdadero, agradable ante Dios, no está claro. Hemos pensado que preguntándonos solamente ¿es bueno o es malo?, tendremos la respuesta. Tenemos una falta de claridad con respecto a la diferencia de lo que es la ética y la moral y cuál es su fundamento. Y esta falta de claridad ha complicado aún más nuestra cosmovisión, nuestro entendimiento, nuestra firmeza en las verdades bíblicas, incluso cómo defender esas verdades bíblicas ante un mundo que está cambiando constantemente. Y al estar cambiando constantemente, todo lo que en algún momento fue verdad se convierte ahora en relativo. Porque lo que era verdad hace 50 años, ahora no se mira ni se observa como verdadero. El mundo en su sabiduría es tolerante y relativo, pero no así con Dios, no así con Dios. Me gustaría hacer una definición acerca de lo que es la ética y la moral. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, estamos siendo bombardeados por esta sabiduría del mundo. Y tenemos que tener muy claro lo que es la ética cristiana y la moral cristiana. Mira, la ética proviene, la palabra ética viene de la palabra ethos, que significa establo. Y lo que trataba de expresar esta palabra era un sentido de estabilidad y permanencia. Esto es bien importante. La ética es normativa y es absoluta. Se refiere a un conjunto de normas que orientan nuestras vidas, nos da dirección y definen nuestros deberes y obligaciones. Fíjate bien, nos da dirección, pero también define nuestros deberes y obligaciones. Te voy a poner el ejemplo. Aquí en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto se estaba enfrentando un problema de inmoralidad sexual. Eso está en el capítulo 5. Y está tremendo porque dice aquí que era una inmoralidad que aún ni se nombraba entre los gentiles. Y la iglesia había estado pasiva sin tomar medidas al respecto. Y fíjate qué interesante, la reprensión de Pablo no es en sí en cuanto al pecado. Era un pecado explícito. El problema que Pablo estaba viendo y por lo que él los exhorta es contra la jactancia y el orgullo que estaba dentro de la iglesia, que trataba de anunciar cuán amorosos eran como iglesia, cuán bondadosos y pacientes con aquellos que se llamaban cristianos y vivían en esa inmoralidad. Este era el problema que Pablo veía. Esta falta de ética cristiana. Dios había dicho, esto está mal, esto es pecado, esto no debe de ser así.
Y la iglesia había dicho, bueno, mostremos el amor y la bondad a esta gente que está cometiendo este agravio, este pecado. Vamos a hacer buena onda con ellos, vamos a ser complacientes con ellos. Y Pablo les dice, oye, esa es una jactancia. Estás pensando que tú eres más bueno que Dios. Estás pensando que tú eres más amoroso que Dios, más bondadoso que Dios, más paciente que Dios, al estar relegando las verdades bíblicas, lo que Dios reveló como absoluto, tú estás diciendo que tú eres mejor que Dios. Que Dios no supo establecer las normas correctas, por eso tú tienes que establecer algo nuevo. Este era el problema de la iglesia. Hay muchas cosas que yo veo dentro de nuestras vidas y a veces que vienen y preguntan, oye, estoy quedando con un muchacho, una muchacha que no son creyentes y estoy orando para ver qué Dios me dice. Y yo digo, la ética cristiana, las normas que Dios nos dejó, ya nos dijeron que no es correcto. ¿Qué tienes que orar? ¿Por qué pones en duda lo que Dios ya ha establecido como lo verdadero, lo puro, lo justo, lo perfecto? La iglesia de Corinto hacía eso. Algo que Dios explícitamente ya había puesto como bueno o como malo, lo ponían en tela de juicio y ellos determinaban cómo tenían que actuar. Y Pablo les dice, no sean arrogantes, no sean orgullosos, abracen la verdad, abracen lo que Dios ha revelado, la sabiduría de Dios. Esto es en cuanto a la ética. Ahora, también encontramos la palabra moral. ¿Qué es la moral en realidad? Bueno, la moral describe la conducta cambiante de la sociedad. Fíjate, por lo general la confusión entre ética y moral, esto es muy importante que entendamos. Por lo general, cuando no entendemos que la ética cristiana son los deberes, las obligaciones y las normas de vida que Dios ya estableció, esas no se van a quitar. Si tú las llegas a remover, toda tu fe se va a caer. Toda tu conducta cristiana va a desmoronarse. La ética cristiana ya fue establecida por Dios. El problema es que muchas veces creemos que la ética y la moral es una misma. Entonces, ¿qué pasa? La confusión entre la ética y la moral nos llevan a establecer las normas y los parámetros de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es puro y perfecto, a través de la influencia del pensamiento cultural de este momento. Por ejemplo, mira, años atrás la iglesia decía, no se le permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, liderazgo. Hoy en día se le permite. ¿Por qué? Porque cuando hemos cambiado lo que Dios estableció y lo hemos dejado a un lado y hemos empezado a tomar la moral como lo que establece nuestras normas y parámetros de lo que es justo, bueno, puro y perfecto, empezamos a dejar a un lado la sabiduría de Dios. La moral empieza a considerar lo que es comúnmente practicado en la sociedad y lo convierte en absoluto. Bueno, antes era así, ahora lo hacemos de esta forma, entonces esto es verdadero. Cuando lo verdadero ya fue establecido por Dios en la ética.
Cuando los absolutos son dirigidos por la cultura, que es fluctuante, todas nuestras bases y normas morales y nuestra ética se convierte en relativo. ¿Sabes qué? Eso estamos viviendo hoy. Todo es relativo, todo es como tú lo piensas o como yo lo pienso. Y cada quien, pues nomás con que no nos peleemos y nos llevemos bien, pero no hay nada absoluto y verdadero. Mira, te pongo el ejemplo del divorcio. El divorcio cada vez es más frecuente en la sociedad cristiana. Se ha tomado como una práctica común, como algo que se ejerce comúnmente en la sociedad. Lógicamente, siempre tenemos justificantes para que esta decisión se pueda ver como justa, como pura, como buena, como perfecta. Era la decisión correcta. Y terminamos aceptando el divorcio como una opción, cuando explícitamente el Señor nos ha dicho que no es aceptable para Él. Así es nuestra condición como iglesia, así era la condición de la iglesia de Corinto. Y Pablo lo identificó. Pablo se dio cuenta de eso. Por eso Pablo hacía mucho énfasis, si tú te fijas en la carta, sobre todo en los primeros pasajes, él hacía mucho énfasis acerca de que su palabra no había llegado a ellos con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. O sea, no había llegado tratando de convencerlos con argumentos de sabiduría humana, no. Poder de Dios. Poder de Dios. ¿Cuál era el poder de Dios? El convencimiento, la ratificación de las palabras que Pablo decía, la obra del Espíritu Santo en el corazón de los que estaban escuchando. Primera de Corintios 1:24 nos dice, pero para los que Dios ha llamado, o sea, para ti, para mí que somos discípulos, para ti, para mí que Dios nos ha llamado, lo mismo, judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Hace unos días vino uno de los muchachos que discipulamos, Ankit, y estábamos hablando justo de 1 Corintios. Dios nos está ministrando con estas verdades bien fuerte en este tiempo. Y él decía, ¿por qué Cristo sabiduría de Dios? En la vida y la obra de Cristo, hermano, la voluntad de Dios es ejemplificada y expresada. Era lo único que Pablo predicaba, la vida y la obra de Cristo, porque ahí estaba ejemplificada la voluntad de Dios, ahí estaba revelada la voluntad de Dios, cómo quería que se conducieran, cómo quiere Dios que pensemos. Pablo no se dejaba seducir por la sabiduría del mundo, conociendo que ésta era ineficaz, no servía para nada. ¿Quieres conocerte a ti mismo? ¿Quieres conocer tu identidad? Tienes que voltear a ver a Cristo. De ahí partir. Hace una semana atrás mandé un video también para el grupo de jóvenes de creo que es prepa y universidad, ¿no? Si tienen oportunidad de escuchar también ese video, este mensaje ahorita es la continuación de ese, van juntos. Pero mencionaba en ese video acerca de la ineficacia de la sabiduría humana. Hermano, como discípulos de Cristo, somos llamados a abrazar esta sabiduría, la sabiduría de Dios, peleando la verdadera guerra espiritual que se está viviendo hoy en día. Hoy en día se está viviendo una guerra espiritual muy fuerte. Feminismo. Me dio mucha tristeza hace poco. Yo creo que ustedes saben mejor que yo, pero a través de Facebook y de los amigos que tengo, alguien posteó algo de un comentario que hizo un político de Monterrey, creo que es,
que, que le dijo a su esposa, me casé para que tú estuvieras conmigo, fueras mía, algo así. Y, y varios cristianos comentando, qué mal eso, machismo y todo eso. Híjole, hermano, a lo mejor me meto en un problema. Lo bueno es que es un video y yo estoy lejos, así que si tienen problemas, ahí vengan a buscarme. Pero hermano, en el matrimonio, ni yo me pertenezco a mí mismo, ni mi esposa se pertenece a sí misma. Dice aquí Pablo en 1 Corintios 7, le dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hermano, esta es ética. No la queremos aceptar porque la moral de este mundo, la sabiduría de este mundo que ha sido relativa, cambiante, tolerante, nos ha envuelto y nos ha dicho que no es así, que lo correcto y lo justo no es así, hermano. Yo vivo en mi matrimonio, hablando de mi matrimonio, yo vivo para amar a mi esposa y eso demanda mi entrega total. Y ella vive para amarme a mí y eso demanda su entrega total. Total, hermano. Yo sé que en este contexto no estaba hablando político ni nada, pero lo hago como referencia por los comentarios que la iglesia cristiana puso. Y se vive ahorita una guerra espiritual en esto, donde la sabiduría de Dios la hemos relegado y hemos pensado que no es actualizada, que no es aplicable para el día de hoy. Y hablamos de los problemas de homosexualismo en la iglesia, del LGTB que se acepta ahora en las iglesias, en algunas de ellas, pensando que eso es amor. Y hemos relegado la sabiduría de Dios diciendo, Dios, tú no sabes bien, eso era antes. Nosotros nos hemos dado cuenta que las cosas son de esta forma. Y somos orgullosos y nos jactamos de nuestra sabiduría. Y esta es la guerra espiritual que se está viviendo en estos tiempos. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. Yo creo que ya lo conoces, ya lo has leído muchas veces. Le dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando todo argumento. Hermano, derribando toda esa sabiduría del mundo, toda esa filosofía que no proviene de lo alto y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Recuerdas? En la vida y la obra de Cristo, o sea, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú observas los evangelios, está expresada la voluntad de Dios, su carácter, quién es Él. Estos argumentos del mundo se levantan en contra de el conocimiento de Dios. Y termina aquí Pablo en este verso diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, todo pensamiento, todo lo que consideramos como bueno, agradable y perfecto, tiene que estar alineado con lo que Dios ha revelado como la ética cristiana. No lo que el mundo dice. Por más que te suene que el feminismo tiene razón, por más que te suene que los movimientos de aborto, de LGTB, la situación que pasaron cuando fueron niños, lo que les pasó, y creamos una justificante pensando que somos más sabios que Dios, cuando Dios dijo, esto no es correcto. Tenemos que pelear esta batalla, esta guerra espiritual. El mundo ahorita se ha estado levantando en contra del conocimiento de Dios de una manera muy sutil. Y muchos de nosotros tenemos el riesgo de caer en esas artimañas porque no nos hemos afirmado y afianzado en la verdad bíblica.
¿Cómo distinguimos esta sabiduría? ¿Cómo distinguimos entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios? Bueno, aquí te lo voy a dejar un poco de tarea. Solamente vamos a leer un texto y yo te voy a pedir que si de verdad tú quieres alcanzar sabiduría, la pidas a Dios. Porque dice Santiago que Él la da abundantemente y sin reproche. Pide a Dios la sabiduría suya y empieza a desechar esa sabiduría terrenal, esas justificantes que se han levantado, esos argumentos que se han levantado en contra de lo que es el conocimiento de Dios, de lo que Dios ha revelado. Y Santiago capítulo 3, verso 13 al 18 nos habla de la diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. Y nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, muéstrelo, demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, con esa humildad que le da su sabiduría. O sea, primero que nada, ¿quieres saber si te has conducido en una sabiduría del mundo o una sabiduría de Dios? Revisa si te has conducido en humildad. Si has vivido en humildad, sin creerte superior. Esto estaba pasando en la iglesia de Corinto, ¿no? Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y esa actitud lo único que hacía era, yo sí sé la verdad, ¿verdad? Yo soy de Pablo, yo sé lo que es correcto. Tú eres de Cefas, bueno, tú no sabes bien las cosas, una arrogancia. Bueno, muestre su buena conducta mediante obras hechas con humildad que su sabiduría le da. Revisa eso en ti. Pero si ustedes, continúa diciendo el verso 14, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, fíjate, envidias primero, envidias amargas y rivalidad en el corazón, deja de presumir y de faltar a la verdad, porque esa no es la sabiduría que viene de Dios. No es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidia, donde hay rivalidad y también confusión, que en otra versión lo dice como desorden, y toda clase de acciones malvadas, esa es la sabiduría humana, la sabiduría del mundo que no pertenece a Dios. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Volvemos a la ética cristiana, hermano. ¿Qué es lo puro? Según las normas que Dios estableció. No según tu criterio, no según lo que el mundo te dice hoy que es pureza. ¿Cuál es el amor puro? No es el que el mundo está diciendo hoy en día. Es lo que Dios dijo que es puro. La sabiduría que viene del cielo es, ante todo, pura. Es pacífica. Es bondadosa. Es dócil. Es llena de compasión y de buenos frutos. Es imparcial y es sincera. En fin, termina diciendo aquí el apóstol Santiago, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Así que, en resumen, estaba diciendo Santiago lo mismo que Pablo. ¿Cómo puede haber divisiones entre ustedes? ¿Cómo no puede haber un mismo sentir? Pablo lo dijo así. Les dijo, les pido, dijo, que habléis
todos una misma cosa, y no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué era lo que los unía en una misma mente? La mente de Cristo. Y en un mismo parecer, la ética de Dios, la ética cristiana, lo que Dios determinó como las normas de lo que es correcto y verdadero, puro, santo, perfecto. Corramos hacia ello. Abracemos la sabiduría de Dios. Amemos la sabiduría de Dios. No abracemos lo que el mundo está diciendo. Es tiempo que hoy, hermanos, es tiempo que hoy dejemos de ser arrastrados y llevados por las olas que el mar del momento ha traído con gran fuerza, diciéndonos qué es lo bueno y qué es lo malo. Es tiempo que soltemos el ancla de nuestro barco y permanezcamos firmes en las verdades bíblicas, en aquello que Dios ha declarado, que es verdadero, que es justo, que es puro, que es santo y que es perfecto. Regresemos a su palabra. Regresa a su palabra. Ámala, atesórala, búscala, pídele al Señor que te dé sabiduría. Señor, yo oro por tu iglesia. Yo oro como la oración que Pablo hizo para la iglesia de Efesios, Señor. Para que haya un entendimiento, para que sus oídos sean abiertos y sus ojos espirituales también, Señor. Yo te pido, Señor, que sean llenos de conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, para que caminen como es digno del Señor, agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias a Dios el Padre, que nos hizo aptos para participar de esta herencia, de esta relación, de esta comunión con su Hijo Jesucristo. Hermanos, esta es mi oración por ti. Dios te bendiga y amemos, abracemos la sabiduría de Dios. Amén.